Antrotopías. Antrotopía 13. Cuando el agua se lo llevó todo, segunda parte. Hola, soy Rubén Ballesteros. Bienvenidos a una nueva Antrotopía. Hoy me gustaría continuar con el tema que inicié en la anterior Antrotopía y hacer, como ya os adelanté en el capítulo anterior, un análisis bajo distintos prismas de lo ocurrido estas últimas semanas en Valencia, que ya sabéis que se vio afectada por una riada histórica que asoló varios municipios de la zona sur del área metropolitana, además de otros municipios de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha. Me centro en lo ocurrido en Valencia porque es lo más cercano y tristemente lo más cercano es lo que más duele. De nuevo, y esto quiero reiterarlo, no me gustaría trivializar el tema. Si algún afectado me está escuchando, le pido perdón de antemano porque seguro que lo que voy a comentar aquí ni se acerca a lo que se vive en esas zonas. Esto es un espacio de reflexión y como tal simplemente quiero invitar a todos los que me escucháis a esforzarnos en analizar las situaciones que se nos presentan ante nosotros desde una perspectiva crítica y multifacética, para así entender todos los puntos de vista y ser capaces de hacer un análisis más profundo y detallado que evite las manipulaciones y despierte la empatía. En la anterior Antrotopía reflexioné sobre los procesos de deshumanización que acompañaron a la riada. Para mí esto es una reflexión, no quiere decir que sea así. Me llamaron la atención tres: la deshumanización del dato, la del medio y la del individuo. Todos estos procesos, junto a otros que comentaremos hoy, operan unidos para construir una vivencia. Os invito a hacer un ejercicio si podéis. Preguntadles a personas de vuestro entorno que os relaten cómo han vivido esta situación. Si entre estas personas existen afectados directos, pues mucho mejor. Veréis cómo cada uno lo relata de una manera, cómo parece que hayan vivido hechos completamente distintos. Algunos pondrán el foco en la suerte que han tenido, otros en la rabia que sienten, otros en la tristeza de ver la desolación que reina a día de hoy. ¿Cuál de todos es verdad y cuál es mentira? Al final, somos una especie que se relaciona con el mundo que le rodea interpretándolo. Nuestra percepción media en todo lo que hacemos y como tal, todo es relativo a esa percepción. Acordaros de lo que hablábamos en la segunda Antrotopía sobre el relativismo. Pues aquí vemos un claro ejemplo. Con este ejemplo me gustaría que vieseis que no es posible hablar de un único relato, ya que cada uno de nosotros tendrá uno, y cuando lo recibimos tenemos que ser conscientes de ello, intentando no establecer juicios de valor iniciales. Dialoguemos, hablemos, preguntemos al otro y démosle la importancia que tiene su relato, por muy distante que éste se pueda estar de nuestra concepción de lo ocurrido. Así practicaremos esa alteridad radical que nos proponía Levinas y de la que hablamos ya en la primera Antrotopía. Pero cuidado, ya comentamos que el relativismo tiene unos límites, porque si no los ponemos se corre el riesgo de caer en un relativismo moral que nos lleve a justificar prácticas que atentan contra, por ejemplo, los derechos humanos. Practicar la alteridad radical o ser conscientes de lo relativo de nuestras interpretaciones no tiene que confundirse con un buen rollismo superficial que simplifica las cosas hasta el punto que les resta importancia, que las minimiza para que no duelan.
Ser conscientes de lo relativo y del relativismo y de la alteridad no van en contra de ser críticos, pero esa crítica tiene que ser argumentada y fundamentada en esa intersubjetividad que opera cuando nos relacionamos con otros y con el mundo. He querido hacer esta introducción para que entendáis que el ejercicio que voy a hacer a continuación no es más que una interpretación, una reflexión sobre lo que yo he vivido. No es un análisis experto, ni es un intento de convencer a nadie de mi visión. Es un ejercicio que quiero hacer con vosotros para compartir mi cosmovisión, si puedo decirlo así. Ojalá pudiera abrir un debate con vosotros y que compartiéramos todas nuestras distintas percepciones. Creo que ahí está la clave, en compartir. No es convencer, no es luchar, no es imponer, es compartir. Para abrirnos a los demás y que los demás entren en nosotros. Hacer visible ese entramado de intersubjetividades que siempre está presente y del que no somos conscientes. Con el término de intersubjetividad, al final nosotros, como os he comentado, nuestra subjetividad, nuestra percepción media en lo que nos pasa, pero la percepción y la subjetividad de los demás también. Entonces por eso se crea ese entramado de intersubjetividades que construye al final nuestra realidad. Pues entremos en materia. Entonces, no quiero que os asustéis porque el capítulo de hoy vais a ver que nos remitimos a muchos conceptos. Es simplemente como una especie como de resumen para que veáis un ejercicio práctico de cómo podemos aplicar los conceptos que hemos estado viendo a lo largo de todos estos capítulos a un hecho real que nos ha pasado y ver cómo nos pueden ayudar. Como ya os he comentado, me gustaría analizar la riada y lo ocurrido durante estas semanas desde distintos prismas que corresponden con áreas clásicas de la antropología. Estas perspectivas son la antropología política, la económica, la simbólica y la del parentesco. Esto no quiere decir que cada una opere de forma estanca y que no tengan nada que ver. Son solo perspectivas de análisis que nos pueden ayudar a abordar de una forma más asequible, si puedo decirlo así, un tema tan complejo y tan delicado como este. Muy bien, pues empecemos con la antropología política. En algunas antropologías ya hemos tratado algunos conceptos que se suelen utilizar en la antropología política. Discurso, hegemonía o poder suelen ser temas sobre los que reflexiona y trabaja la antropología política. Pero bueno, quiero elegir uno de los conceptos y me gustaría que, como es uno de los que ya hemos hablado en alguna antropología, me gustaría analizar lo ocurrido aplicando el concepto de discurso, que ya vimos en la 9ª antropología. Decíamos que el discurso es a la realidad como un guión lo es a una película. Define lo que es real y lo que no. Va más allá de lo que es probable y determina la realidad. Saber cómo y cuándo opera el discurso es crucial para no caer en manipulaciones y en engaños. El discurso es una herramienta política, porque, como ya comentamos en su día, la usan las instituciones y los grupos dominantes para mantener su hegemonía. Si entendemos cómo opera el discurso, entenderemos cómo somos manipulados. Todos vivimos en un discurso, todos interpretamos la realidad a través de una narrativa interna en la que operan toda una serie de reglas, de categorías, de conceptos. Un discurso al que podríamos llamar cultura. Teniendo esto en mente, lo que me gustaría es que fuésemos capaces de entender cómo el discurso de otros modela nuestra realidad.
Si entendemos esto, ¿no creéis que es más sencillo entender cómo operan los bulos, por ejemplo, o cómo los políticos han usado el discurso para reconstruir la realidad de lo que hemos vivido? Estas semanas estamos viendo cómo los políticos de distintos partidos han hecho uso del discurso para convencernos de lo que es verdad y lo que es mentira. No solo los políticos, los tertulianos de la tele, los youtubers, los influencers. Os invito a analizar todo esto con el concepto de discurso. ¿Qué realidad están modelando? ¿Qué objetivos persiguen? ¿Qué características tiene ese discurso? ¿Veis? Aquí está la raíz de la mirada crítica, el cuestionamiento. No se trata de juzgar lo que es verdad o mentira, se trata de entender las dinámicas y las lógicas que operan en ese discurso. Pues bien, de una forma análoga a lo que comentábamos en la Antrotopía sobre los memes, creo que los políticos han sido víctima del discurso. Están tan acostumbrados a usar el discurso para modelar la realidad que hay veces que la realidad va más allá y no es capaz de ser moldeada. Si analizamos el comportamiento de Mazón, que para los que sois de fuera de España es el presidente de nuestra comunidad autónoma y el responsable final de la coordinación de los recursos locales, durante el día de la riada parece que él mismo fue víctima de su discurso. El mantra de que no iba a ocurrir nada y de que todo esto pasaría simplemente como un momento de fuertes lluvias con alguna inundación sin importancia, parecía más un deseo que una realidad. He puesto el ejemplo de Mazón, pero podría poner muchos otros. Solo quiero que lo analicéis bajo este prisma. Ahora me gustaría invitaros a que no seáis víctimas de vuestros propios discursos, que no construyáis una esfera dorada a vuestro alrededor que moldee la realidad bajo un filtro de ideología, que entendáis que la realidad está más allá y abráis ese filtro para ver y percibir con los demás. No seamos al final víctimas, como he dicho, de los discursos intentando moldear una realidad. Como parte de este ejercicio, me gustaría citaros en cada uno de estos apartados algún estudio, algún artículo antropológico que se ha realizado sobre catástrofes naturales, para que veáis cómo la antropología puede ayudar a entender lo que ocurre a nuestro alrededor. No es la primera catástrofe natural y no es el primer acercamiento que hace la antropología a este caso. En el caso, por ejemplo, de la antropología política, por ejemplo, os quería citar un artículo de Pinsey Adams llamado Hurricane Katrina, The Politics of Disaster Recovery. Aquí el autor, desde la perspectiva de la política, de la antropología política crítica, analiza cómo las desigualdades estructurales y la política influyeron en los procesos de recuperación tras el huracán Katrina. Adams argumenta que las decisiones políticas y los intereses económicos exacerbaron el impacto de la catástrofe en comunidades marginadas, destacando la desigualdad en el acceso a recursos y ayudas. Bueno, algunos autores consideran que esta perspectiva puede subestimar la capacidad de agencia, o sea, esa capacidad de hacer cosas, de actuar, de las comunidades afectadas y su resiliencia en contextos de crisis. Ver cómo la antropología ha analizado situaciones parecidas a las nuestras nos puede ayudar a ver con mayor claridad cómo todo esto compendio de matices y procesos operan y nos ayuda a entender lo que está ocurriendo. Esa es la puerta a la mirada crítica. Como veis, por ejemplo, aquí ya hemos visto otros ejemplos en los que quizá decisiones políticas o económicas pueden aumentar las desigualdades y cebarse otra vez más con las comunidades marginadas. Si ya sabemos que esto ha ocurrido y lo hemos analizado como tal,
trabajemos para que eso no vuelva a ocurrir. Tampoco me quiero extender mucho más en esto porque da para mucho y podríamos tener un capítulo demasiado largo. Si queréis, enviadme algún mensaje a través de LinkedIn, de Instagram o Blue Sky, y si os interesa podemos hacer algún capítulo sobre esto. Como resumen, me gustaría destacar que he analizado lo ocurrido desde el punto de vista de la antropología general y utilizando el concepto del discurso en particular. Y esto nos ha permitido ser más sensibles a los juegos de poder que se producen alrededor y cuestionarlos. Eso es lo más importante. Bueno, pues volviendo al esquema original, ahora nos tocaría analizar la situación desde el punto de vista de la antropología económica. Este tema aún no lo hemos tratado en ninguna Antrotopía porque es muy extenso. Os confieso que es el área de la antropología una de mis áreas favoritas y me ha costado mucho no abordarla aún, pero quiero hacerlo con una serie de capítulos en los que ya estoy trabajando. Hablaremos mucho sobre el capitalismo, sobre sus racionalizaciones, sobre la globalización en próximas Antrotopías, no os preocupéis. Ahora me gustaría analizar lo ocurrido con la riada utilizando los conceptos de producción y plusvalía. Estos conceptos los analizaremos en detalle en otras Antrotopías, pero por lo que no quiero tampoco que os perdáis. Simplemente apuntar que la producción no se refiere solo en antropología a la generación de bienes materiales, sino también al trabajo social y simbólico implicado en estos procesos. Mientras que el concepto de plusvalía, que fue introducido por Karl Marx, se entiende como la diferencia entre el valor producido por el trabajo de los individuos y el salario que estos reciben. En términos antropológicos, la plusvalía no solo implica una explotación económica, sino también un sistema cultural y simbólico que legitima las jerarquías y las desigualdades. Bueno, simplemente una introducción a estos conceptos. Vamos a ver cómo lo aplicamos a este caso en particular. Durante las primeras horas de la riada vimos cómo los conceptos de producción y plusvalía operaban dirigiendo las decisiones a tomar. Las empresas se resistían y, ojo, aquí no estoy generalizando y no quiero meter a todas las empresas en el mismo saco. Como decía, se resistían a cerrar los negocios y a mandar a sus trabajadores a casa. La producción era lo más importante. Muchas veces estas racionalizaciones capitalistas, estas formas de pensar que el capitalismo ha naturalizado y que tenemos presente en nuestro día a día, operan. No somos capaces de entender que un trabajador es una persona. Lo deshumanizamos al incluirlo en la lógica de la producción y las prioridades cambian. Si a esto le sumamos la lógica de la plusvalía, que fuerza a que en esa relación que se establece entre empleado y empleador tiene que conseguirse el máximo beneficio posible, entonces se produce un cóctel perfecto para reconstruir la realidad bajo unas prioridades que únicamente benefician al sistema. Lo importante es la producción y el beneficio, y las personas caen en un segundo plano. Ya no son tan importantes. Me gustaría invitaros a analizar esta situación y muchas de nuestro día a día usando estos dos conceptos y veréis cómo están operando estas lógicas en nuestro subconsciente, modificando las prioridades. En esa cifra que tanto peso tiene, como es la cifra de fallecidos, hay muchos trabajadores muertos por un simple juego de prioridades. Vuelvo a insistir que no estoy analizando toda la situación. No quiero que penséis que estoy diciendo que todos los empresarios o que todas las empresas obraron así. Solo quiero poner el acento en lo humano. Invitaros
a analizar y quizá a reformular esas relaciones que se producen en el contexto laboral para rehumanizarlas al poner al otro y no a la economía o a la producción en el centro de esa relación. Bueno, en este apartado me gustaría citaros un artículo de Anderson y colaboradores llamado Economic Impacts of the Indian Ocean Tsunami, Community Recovery in Sri Lanka. Este artículo aborda cómo las catástrofes naturales afectan a las economías locales, centrándose en las estrategias de subsistencia de las comunidades pesqueras de Sri Lanka tras el tsunami del 2004. Aquí los autores resaltan la importancia de las redes económicas informales y la reconstrucción basada en recursos locales. Vosotros mismos lo habéis podido ver, no es un caso exacto de economía informal, pero la solidaridad y el apoyo social han sido claves en estas primeras semanas. Con esto me refiero a las prácticas y las relaciones orientadas al bienestar mutuo, basadas en la reciprocidad, en la empatía y la cohesión comunitaria. Estas prácticas suelen estar motivadas por valores culturales, sociales o emocionales, más que por un interés económico directo. Bueno, hemos visto ejemplos, muchos ejemplos durante esta semana, redes de cuidado entre familiares y vecinos o apoyo mutuo entre comunidades rurales y urbanas. Me gustaría destacar esa capacidad de agencia, de hacer cosas y de actuar que todos nosotros tenemos, más allá de las instituciones. Somos agentes de cambio, no nos olvidemos. Resumiendo esta parte, ser conscientes de cómo las racionalizaciones capitalistas relacionadas con la producción y la plusvalía impulsaron una serie de prioridades que invisibilizaron la realidad de lo que estábamos viviendo y priorizaron el sistema frente a las personas. Eso es lo que me gustaría que os quedaseis, con lo que os quedaseis. El ejemplo de estudio, de nuevo, nos ayuda a comparar lo que está ocurriendo con otras catástrofes y ayudarnos a ver cómo la antropología destacó ciertos elementos que puede ser interesante tenerlos presentes en la situación actual. Ahora pasamos a analizar lo ocurrido desde el punto de vista de la antropología simbólica. Hemos tratado algunos conceptos ligados a la antropología simbólica en algunas antrotopías, como la de la mística de poder o la liminalidad, pero no es un tema en el que hayamos profundizado especialmente. No os preocupéis, de nuevo, habrán capítulos en los que lo abordaremos. No obstante, me gustaría utilizar el concepto de rito y su capacidad simbólica. Desde la perspectiva de la antropología simbólica, el rito es una práctica cargada de simbolismo que actúa como un medio para expresar, reproducir y transformar significados culturales y sociales. A través de los ritos, las comunidades no solo refuerzan su cohesión interna, sino que también negocian su relación con el orden social, con los valores y las creencias. Pues bien, el mismo proceso de limpieza se puede ver como un rito. Ahora mismo, todos los espacios afectados por la riada están en un estado liminal. ¿Os acordáis de lo que significaba liminal? Ahora mismo son espacios que están en un estado intermedio, entre lo que fueron y lo que volverán a ser. La suciedad, el fango, los coches apilados, todo da la sensación de estar a mitad, de estar suspendido. Pues los ritos tienen esa capacidad de transformar la liminalidad, acompañan el proceso de transformación y lo ayudan a avanzar. La limpieza como un rito que se repite, que sigue unas normas específicas, que se carga de símbolos, de botas embarradas, de palas, de utensilios. Además se ve acompañado de otros pequeños ritos como puede ser que he visto que se pone el himno de Valencia al acabar una jornada de limpieza. Al final lo que están haciendo es aumentar la cohesión de los participantes y ayudar a entender el proceso y dirigir los pasos
por los que están transitando. No menospreciemos el poder de esos ritos y la utilidad para los que lo viven. Ritualizar ayuda a entender la transición y entender cómo los demás están transitando por este proceso. Es un factor clave para empatizar. No los minimicemos, por favor. Abramos nuestra mirada para identificar esos pequeños ritos que la gente está realizando y acompañémoslos, entendámoslos. Bueno, como ejemplo, en el estudio de un artículo desde esta perspectiva, me gustaría citaros el de Anthony Oliver Smith, titulado Acts of God: The Cultural Meaning of Natural Disasters. Oliver Smith explora en este artículo cómo las comunidades interpretan las catástrofes naturales en términos simbólicos, viéndolas como actos divinos, de castigo o como pruebas. Argumenta que estas interpretaciones influyen profundamente en las estrategias de respuesta y en la manera de reconstruir comunidades. Quiero destacar aquí la importancia de las interpretaciones en los procesos de reconstrucción. Solo una reconstrucción respetuosa con todas esas interpretaciones será posible. Bueno, como resumen, quiero que veáis cómo analizar el proceso de limpieza como un rito nos ayuda a entender mejor la dimensión dinámica de lo que está ocurriendo. Al ver cómo nos ayuda a ver el proceso por el que las personas y los espacios están transitando en su estado liminal. Creo que es muy interesante hacerlo de esta forma para empatizar con todos ellos. Muy bien, pues llegamos al último punto, al análisis desde la perspectiva de la antropología del parentesco. Si os acordáis, ya hice una introducción al parentesco en la antropología número 11. ¿Cuál era la conclusión principal de ese capítulo? Pues bien, no sé si lo recordáis, pero teníamos lo que quería o que me gustaría era que destacar que teníamos que desvincular el concepto del parentesco de lo sanguíneo y empezar a trabajar en un concepto mucho más abierto e inclusivo que incluya las realidades actuales que escapan de esa concepción clásica del núcleo del parentesco basado en la sangre. He querido dejar esta parte para el final porque es la que me ha conectado con la parte más humana de todo lo ocurrido. Ya en la antrotopía anterior os decía que la luz en todo este episodio oscuro la hemos vivido con la solidaridad y la generosidad de la gente. Ver cómo se ha movilizado tantísima gente de tantos lugares de España ha sido muy gratificante. Si habláis con la gente que ha recibido la ayuda, veréis que solo hay palabras de agradecimiento y veréis que se han forjado vínculos muy estrechos y que seguramente muchos de ellos ya los consideran familia. Son redes sociales que han ayudado a cada una de las víctimas a transitar por el horror de su día a día. Redes de gente unida, creando vínculos basados en el amor altruista. ¿Y si esa es la base real del parentesco? Hoy me estoy extendiendo más de la cuenta, espero no estar aburriéndoos. Nada, para terminar, por citaros algún artículo relacionado con la antropología del parentesco, como no, citar en todo lo relacionado con el parentesco a Susana Naroski. El artículo sería Kinsipan Disaster Resilience in the Philippines, en el que se examina cómo las redes de parentesco en comunidades rurales de Filipinas jugaron un papel crucial en la recuperación tras el tifón Haiyan. Naroski argumenta que los lazos familiares proporcionaron recursos emocionales, económicos y logísticos esenciales para superar la crisis.
Como resumen de este punto, me gustaría que vieseis que lo ocurrido es un ejemplo que apoya el argumento de que el parentesco va mucho más allá de lo consanguíneo y que el concepto de familia es algo más flexible de lo que pensamos. Quizás sí, y me gustaría que fuese así cuando salga alguien luchando por ese concepto de la familia tradicional, seamos capaces de ver el error de base que subyace en sus razonamientos, ya que la familia es algo más flexible de lo que ellos proponen. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Hoy he hablado de muchos conceptos, a lo mejor estáis abrumados. He querido que este capítulo sea como un ejercicio práctico, en el que utilizando un hecho, algo que nos ha ocurrido en la actualidad y que nos ha tocado tan de cerca, veamos cómo los conceptos que vamos tratando en estas antrotopías nos pueden ayudar a analizarlo más detenidamente, a cuestionarlo y a profundizar en él. Solo así podremos escapar de manipulaciones y engaños. Solo así podremos poner al otro en el lugar predominante que debe de tener. Solo así podremos reconstruir desde la unión y no desde el enfrentamiento. Solo así podremos volver. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Antrotopías.